la clase, entonces, hasta acoplamiento va a ser, ¿no ves su examen? Sí, Ya, Sí. la ya, práctica. listo. Ya, entonces, veremos pues, lo que es el acoplamiento magnético en circuitos eléctricos, ¿ya? Vamos a hacer una parte teórica breve y vamos a hacer ejercicio, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de acoplamientos, tenemos tres tipos de acoplamiento, ¿no? Lo que es el acoplamiento conductivo, el capacitivo y el electromagnético, ¿ya? Cada uno tiene su aplicación, se podría decir, ¿no? Bueno, la parte teórica ahorita no la voy a explicar, pero ahí está, ¿no? Un pequeño concepto para que ustedes lo puedan ver más tarde, ¿no? Entonces nos vamos a tratar de ir directamente a lo más importante, lo que es la polaridad y la conversión del punto, que es lo que nos hace doler nuestra cabeza, se podría decir, ¿no? Entonces vamos a tener cuatro circuitos distintos, como pueden ver. Este es uno, este es otro, y aquí vamos a tener otros dos, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es determinar el acoplamiento, que prácticamente son estas cositas de aquí, ¿no? Como podemos ver, para este circuito de aquí tenemos dos tipos de acoplamiento, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo se calcula esta ecuación, no? Ya, un dato muy importante para acoplamiento es considerar tanto como la tensión, ¿no? Como podemos ver, la tensión y la cociente, ¿ya? Como podemos ver, en este circuito tenemos un acoplamiento M en dos bobinas, ¿no? En una bobina L1 y en L2. Muy bien. Ahora, para este acoplamiento, ¿qué está pasando con la cociente? Está entrando por punto, ¿verdad? Y para este puntito de aquí, la cociente de la misma forma está viniendo en este sentido, ¿no? La cociente I2, no le he dibujado. Ya, pero está viniendo en ese sentido. Entonces ambas cocientes entran por punto, ¿está bien? Y como podemos ver, las tensiones de la misma forma son iguales, ¿no? Están yendo de negativo a positivo, ¿no? Ambas cocientes. Y en este caso, si nosotros ponemos, ¿no?, una tensión a nuestras bobinas, sería de la siguiente forma, ¿no? Entonces, ambas cocientes entran por punto y ambas cocientes tienen el mismo signo, ¿no? En tensión se puede decir, para que se entienda. Entonces, por lo tanto, este acoplamiento va a ser positivo. ¿Está bien? Por eso esta primera ecuación, ¿no? Acoplamiento positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto la polaridad de mi tensión? ¿Qué es lo que está diciendo en esta parte, no? Si invierto la polaridad de mi tensión y esto se vuelve negativo y el otro positivo, entonces lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? Mi bobina 1 se va a mantener, ¿no? Su tensión. Pero en este caso, a ver, si la cociente está viniendo en este sentido, ¿no? Entonces esto está suponiendo una caída, entonces esto va a ser una subida, ¿no? Por lo tanto, estos signos se invierten también, ¿no? Se van a invertir. Entonces, ambas cocientes entran por punto, efectivamente, pero las tensiones son distintas, por lo tanto, la aplicación para la ley de Ohm es inversa, ¿no? Entonces, a causa de esa ley de Ohm inversa, es por eso que mi acoplamiento se considera negativo, ¿ya? Que es de la siguiente forma. Sé que es un poquito confuso, pero esto es muy importante, ¿no? Porque esto sí o sí va a entrar a su examen. ¿No? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? De la misma forma aquí abajo, ¿no? Aquí tenemos otro acoplamiento. Si yo considero mis bobinas, ¿no? Como habíamos considerado en arriba, positivo, negativo, ¿no? Para ambas bobinas. Los puntos están en el negativo de la bobina. Podríamos llamarlo también final de bobina, ¿no? Tantas cosas. ¿En qué caso se considera positivo? Dice, ¿no? Como podemos ver, ambas cocientes entran por no punto, ¿no? Es decir, no están entrando por punto, ¿no? Esta cociente viene en este sentido y esta cociente viene en este sentido, ¿no? Ambas entran por no punto, ¿no? Y bueno, pues el signo de tensión de las bobinas son iguales, ¿no? Por lo tanto, el acoplamiento se considera positivo. Y es de la misma forma, ¿no? Si la tensión lo volvemos inversa, entonces estoy forzando a que mi acoplamiento sea negativo. Entonces, podríamos decir, a ver, se considera positivo
no el acoplamiento cuando ambas cocientes entran por punto o por no punto y las tensiones son iguales, se podría decir, ¿no? Y bueno, si estas en algún caso son inversas, entonces se considera directamente negativo, ¿no? A ver, vamos a tratar de ¿cómo sería? De complementar con los ejemplos, ¿no? Con los ejercicios. Ahora, como pueden ver, ahora tenemos puntos inversos, ¿no? En este caso, un punto está en principio de bobina y el otro está en final de bobina. Y vamos a tener positivo, negativo y de la misma forma, ¿no? Y ya. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Yo tengo aquí una cociente y 2, ¿no? Y me dice que mi acoplamiento es negativo. ¿Por qué? Esta cociente está entrando por punto y esta cociente está entrando por no punto. Ahora, las tensiones son iguales, pero como podemos ver hay una variación en los puntos, ¿no? Una cociente entra por punto y la otra no. Por lo tanto, mi acoplamiento es negativo, ¿no? Ahora, si yo invierto, ¿no? Lo que es esta tensión, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, ¿dónde está el borrador? ¿No? Si invierto esa tensión, lo que va a pasar es que esto se va a volver de la siguiente forma, ¿no? Esto se va a volver positivo y esto se va a volver negativo, ¿no ven? Estamos trabajando con esta parte de aquí. ¿Y por qué se vuelve positivo mi acoplamiento? Si bien una cociente entra por punto, esta cociente está entrando por no punto, ¿no ven? Pero la ley de Ohm es inversa, ¿no ven? Entonces, por lo tanto, se considera positivo. ¿No ven? No sé si se entiende esta parte. En todo caso, es como si esta cociente estuviera viniendo en este sentido, ¿no? Se podría decir. ¿No ve? No sé si se entiende bien esa parte, compañeros. ¿Se entiende, no, chicos? Para tratar de ser lo mejor, de explicar lo mejor tal vez. Ya, pero eso es, ¿no? A ver. Y esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. Lo único que hace es que cambian los puntos, ¿no? En la bobina uno en este caso está entrando por no punto y en este caso va a entrar por punto, se podría decir, ¿no? Y es lo mismo. Como les digo, aquí juega un papel muy importante la tensión, ¿no? Con la que vamos a trabajar en nuestras bobinas. Y prácticamente es lo más importante, se podría decir, ¿no? Y saber bien si la ley de Ohm va a ser la que conocemos o va a ser la ley de Ohm la inversa, ¿no? Que es cuando cambia el signo de tensión de nuestra impedancia, se podría decir. Ya, pero a ver, eso, ¿no? A ver, trataremos de verlo con un ejemplo, ¿ya? A ver, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice obtenga I1 y I3 en el siguiente circuito, ¿no? Tengo la cociente I1, tengo la cociente I3. Lo que yo tengo que hacer es dibujarme la cociente I2, ¿no? Que va a estar de la siguiente forma. Ya ahora, antes de hacer las ecuaciones, veremos, ¿no? Cómo van a ir cómo van a ir los acoplamientos, ¿ya? A ver, vamos a ver si se ha entendido. ¿Este acoplamiento es positivo o negativo? Chicos, ¿quién va a responder? Por puntitas a su casa. Negativo. Negativo, Auxi. Positivo. Positivo, Positivo, sí. Positivo, ¿no ven? A ver, ya. Vamos a ver. Hemos dicho que primero tenemos que poner las tensiones, ¿no? A nuestras bobinas. En este caso va de positivo a negativo, muy bien. Y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Para evitarnos complicaciones y no hacer leyes de Ohm inversa ni nada de esas cosas. De la misma forma, ¿no? Aquí la cociente va a ir de positivo a negativo. ¿Está bien? Ambas cocientes entran por punto. Ambas tensiones son iguales. No importa, ¿no? Si los puntos están abajo, están arriba. Lo importante es que coincidan. Entonces, en este caso, el acoplamiento es positivo. ¿No ven? Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí, ¿no? Vamos a considerar esto positivo, esto negativo. ¿Estaría bien que haga así? ¿O estoy haciendo mal?
¿Cómo es, chicos? Está bien, ahora sí. ¿Está Muy bien? No sería al revés, ¿o sí? Al revés, ¿no ve? Para evitarme problemas, ¿no ve? Sí. Entonces, como dice su compañero, vamos a hacer al revés. ¿Por qué? Porque esta cociente va de positivo a negativo, ¿no ve? Esta cociente va de positivo a negativo también. ¿Está bien? Ahora quiero que me digan cómo va a ser este acoplamiento. ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Negativo. Negativo, sí. Si considero así, va a ser negativo, ¿no ve? Pero como yo quiero que sea positivo, entonces lo que puedo hacer es cambiar los signos de tensión de esta bobina, ¿no ve? De esta bobina. Eso es a lo que nosotros llamamos la ley de Ohm inversa, le llamamos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo tendría que considerar mis signos? Ya no tendría que ir de positivo a negativo, tendría que ir de, a ver, esto tendría que ser negativo, ¿no ve? Y esto positivo. Así sería, ¿no ve? No, estoy mal, ¿no? Sí, Al sí, sí, revés. estoy mal. Al revés, ¿no? Este es positivo. No, pues, está bien. O estoy mal. Come, chicos. A ver, participaremos, a ver. Está bien, Esto ahora va de sí. positivo a negativo, este es de negativo y este tendría que ser positivo, ¿no? Estaba viendo, ¿ve? Cómo estamos haciendo. Sí, ahora sí. Sí, ¿no ve? Ya, listo. Entonces eso, chicos. Ya para no complicarse mucho, entonces esto. Es muy importante, ¿no? Lo de los signos y ya está. Entonces, ambos acoplamientos van a ser positivos, ¿no ve? Si yo considero de la siguiente forma mis signos. Y esto es importante, que se anoten, ¿no? Para que no se confundan tampoco en su examen y cosas así. ¿No ven? Ya, entonces, ambos acoplamientos positivos. Ya hemos dicho, listo. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es hacer mis ecuaciones. Como pueden ver, esto puedo trabajar por mallas nomás, ¿no ven? Entonces, vamos para la primera malla, ¿no? Nos dice que va a ser 2 más J5. ¿De dónde? Simplemente estoy sumando, ¿no? 2 más J5. ¿No ven? Listo. Esto por I1, obviamente, ¿no? Que es mi malla 1. Y nos dice que va a ser más J4 por I2. Ahora, un dato muy importante. J4 es el acoplamiento que yo tengo, ¿ya? Entonces, nos dice por I2 porque yo tengo un acoplamiento aquí, ¿no? Que es estos dos puntitos que tengo aquí. Usualmente el acoplamiento se dibuja así, ¿ya? El acoplamiento se dibuja así, donde están los puntos. En este caso está aquí abajo, pero solo es nomenclatura, ya no influye en nada. Entonces, a este punto de aquí, interviene este acoplamiento, ¿no? Esta bobina. Entonces se considera el acoplamiento, que en este caso es J4, por la cociente que interviene en el otro punto, que sería I2, ¿no? Entonces J4 por I2. De ahí sale, ¿no? El J4 por I2. Listo, ¿no? J4 por I2. Como habíamos dicho que los acoplamientos son positivos, entonces positivo. Más 0 por I3. ¿Por qué? Porque esta cociente no influye, ¿no? En ninguno de mis puntos. Listo. Y esto nos dice que va a ser igual a esto, ¿no? A la tensión, que sería 10 con un ángulo de 0 grados. Listo. Pasamos a la malla 2. Va a ser J4 por I1, que simplemente es lo mismo que habíamos dicho, ¿no? A este puntito de aquí, el que influye es este acoplamiento, ¿no? Por lo tanto, se considera J4 por la cociente que interviene en el otro punto, ¿no? Entonces, sería J4 por I1, ¿no ven? Listo. Y de la misma forma, ¿no? Como estamos trabajando en la malla 2, simplemente sumamos todo lo que tenemos en la malla 2, multiplicamos por I2, ¿sí? En este caso está considerando negativo el acoplamiento. ¿Por qué? Porque está trabajando, como habíamos visto al principio, ¿no? Hemos dicho que va a ser positivo, ¿no? Si este va a ser positivo, este va a ser negativo. Eso hemos dicho, ¿no? Que la cociente va de positivo a negativo. Y que en este caso, esto también está yendo de positivo a negativo. Es por eso que el acoplamiento está sacando negativo, ¿no? En ese caso. ¿Ya? Entonces de ahí sale este negativo, ¿no? Que habíamos dicho. Ahora, si nosotros queremos evitarnos este negativo,
y no complicarnos tanto. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que este va a ser positivo y este va a ser negativo, ¿no? En caso yo quiera todos mis acoplamientos positivos, ¿no ven? Es más que todo jugar con las tensiones, ¿no? De nuestras bobinas, se podría decir, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos considerando que todas las cocientes van de positivo a negativo, ¿no? Listo. Para evitarnos problemas, ¿no? Entonces, el acoplamiento negativo. Ya, chicos, de ahí sale negativo. Menos J4 y 3. ¿Por qué J4? Porque J4 es el acoplamiento, el valor del acoplamiento que tengo. ¿No ven? Chale. Es el valor del acoplamiento que tengo. Y 3, ¿por qué? Porque es la cociente que influye en el punto, ¿no? En el acoplamiento. Listo. Entonces, vamos a ir trabajando, ¿no? De la misma forma. Y bueno, vamos a tener la malla 3, ¿no? Y lo único que estamos haciendo ahora es ir resolviendo, ¿no? Lo que es nuestras 3 ecuaciones. A nosotros lo que nos interesa es calcular las cocientes I1, I2 y 3, ¿no? Entonces lo único que he hecho aquí es copiar las 3 ecuaciones, ¿no? Estos 3 de aquí. Lo voy a cambiar de colorcito para que no se confundan, ¿no? Y listo, ¿no? Aquí lo estamos resolviendo por otro método, se podría decir. Lo que ustedes pueden hacer es meterlo directo a su calculadora, ¿no? Y van a obtener los siguientes valores de cociente. I1, I2 y 3, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo complicado? Lo complicado está en analizar los puntos, ¿no? Ahí está lo complicado. Si esto lo hacen bien, entonces tengan por seguro que lo demás les va a salir bien, ¿no? Y bueno, como nos dice que calculemos las cocientes I1 y 3, entonces lo único que hacemos es copiar, ¿no? Lo que ya hemos calculado. Y en este caso esas serían las respuestas, ¿no? Eso sería como ejemplo 1, chicos. No sé si tal vez hay alguna pregunta para pasar a este ejemplo que es un poquito más complicado, ¿no? Pero, no sé, antes si tienen dudas, chicos, para continuar o seguir nomás. Sí, en la parte de I3, por qué lo multiplica por cero? Esa parte podría repetir. En la primera ecuación, en esta, Sí, ¿verdad? sí, sí, Es Auxi. 0 porque esta cociente no interviene en mi malla 1, ¿no ven? Este es mi malla 1. No interviene, para nada, ¿no ven? Ahora, ¿qué pasaría, digamos, no? Si me dice que yo tengo un acoplamiento así. Ahí, digamos, esto vale J1. Ah, ya. Entonces, en este caso, sí interviene. ¿Por qué? Porque tengo un acoplamiento, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Vamos a hacer de cuenta, ¿no? Estoy analizando mi malla 1. Si yo tengo un acoplamiento que interviene, entonces digo, a ver, el valor de este acoplamiento es J1. Digamos que es positivo, ¿no? Entonces, considero positivo, entonces más J1 por I3 sería en ese caso, ¿no? Pero como no interviene ningún acoplamiento y esta malla no tiene nada que ver con esta malla, ¿no ven? Porque no tiene ninguna impedancia y nada, ¿no ven cómo? Entonces, por eso es que es valor cero. Por eso no se considera, ¿sí? Y lo Muy bien, mismo Auxi. pasa cuando analizamos la malla 3, la malla 1, 0 también, ¿no? El valor, como podemos ver, 0 por I1, ¿no ven? Es por esa razón nomás. ¿Alguna otra duda, chicos, para continuar? A ver, ya creo que no hay dudas. De todos modos, si hay dudas, me preguntan nomás, chicos, al WhatsApp. Ya. A ver, analizaremos esto ahora, ¿no? Nos dice que encontramos la potencia en las resistencias de 3 ohmios, en estas resistencias, ¿no? Ahora, miren, tenemos un acoplamiento, tenemos 2, tenemos 3, ¿no? Ahora yo les pregunto, si analizo el acoplamiento en este punto, ¿cuántos acoplamientos tenemos? 2, ¿no ve? Tenemos este acoplamiento de aquí y tenemos este acoplamiento de aquí, ¿no ve? Ahora, si yo analizo la malla 1, que prácticamente todo esto de aquí, ¿cuántos acoplamientos tengo? ¿Quién me va a dar las respuestas, chicos?
¿Cuántos acoplamientos tengo en mi malla 1? 3. 3. ¿Quién da más? Ya. 1, Oxy. No, en toda la malla 1. O sea, estamos viendo toda la malla 1. O sea, estamos viendo todo esto. Mira, ay, chale. A ver. 4, Oxy. 4. 3, Exacto. Oxy. No, son 4. Exactamente. Estamos analizando todo eso. ¿Por qué tengo 4 acoplamientos? Cuando yo analizo este punto, tengo un acoplamiento que es este, tengo otro acoplamiento que es este, ¿no? Ahora voy a cambiar de color. Cuando yo analizo este punto, voy a tener este mismo acoplamiento y voy a tener este otro acoplamiento, ¿no ve? Por lo tanto, tengo 4 acoplamientos, 4 valores, ¿no? Que anotar en mi ecuación en la malla 1, ¿no? Entonces eso, ojo, ¿no, chicos? Tienen que analizar bien esa parte. ¿Ya? Tengo 4, ¿por qué? Porque hay 2, ¿no? 2 acoplamientos que intervienen en mi malla 1, ¿ya? Ahora sería diferente, ¿no? Que no haya este acoplamiento de aquí arriba. Si no hubiera este acoplamiento de aquí arriba, tendría 1, tendría 2 y tendría 3 nomás, ¿no? 3 acoplamientos, ¿ya? Ya, eso, chicos. Entonces tengo 4, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Analizaremos aquí, ¿no? Yo ya lo tengo anotado todo, pero analizaremos qué es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Yo tengo la tensión en mi fuente de positivo a negativo. ¿Qué habíamos dicho? Que esta cociente va a ir de positivo a negativo, ¿no? En mis bobinas, por lo tanto, positivo, negativo. Positivo, negativo, ¿no ven? Ahora, en esta bobina va a ser así igual, ¿no? Positivo, negativo, ¿no ven? Porque la cociente está yendo de positivo a negativo, ya. Listo, muy bien. Analizaremos este punto, ¿ya? Este punto de aquí. Vamos a analizar, por lo tanto, este primer acoplamiento, ¿ya? El valor de S. Este acoplamiento S, que sería este de aquí con este de aquí, ¿es positivo o negativo? ¿No? Lo que estoy pintando de azul, chicos. ¿Cómo sería ese acoplamiento? Positivo. Positivo. Positivo, ¿no ve? Ambas cocientes entran por punto y ambas tensiones son iguales. Listo. Entonces, ¿qué valor va a tener este acoplamiento? Va a ser S por I2, ¿no ve? Si analizo la malla 1. Ahora, si analizo la malla 2, va a ser S por I1, ¿no ve? Listo. Ahora, analizaremos el otro acoplamiento, que es este de aquí. Esto lo voy a usar. Esto también. Y estamos analizando esto de aquí, ¿no? Estos dos puntos. ¿Este acoplamiento es positivo o es negativo? Positivo. Positivo también, ¿no? Positivo, Oxy. Listo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Cómo jugar con las tensiones y todo eso, ¿no ve? ¿Se entiende mejor, no ve, chicos? ¿Así? O no, nada siempre, o hay complicaciones, alguien no está entendiendo. Yo no estoy entendiendo, Oxy. Ya, ya, a ver. Dato muy importante, chicos, como les estaba diciendo. Muy importante considerar, uno, las tensiones en mis bobinas, ¿no? En este caso, hemos dicho que todos van a ir de positivo a negativo. ¿Por qué? Porque las cocientes van de positivo a negativo, ¿no? En mis bobinas, por eso hemos dicho, ¿ya? Entonces, como nos podemos dar cuenta, esta cociente viene de positivo a negativo en esta bobina y en esta bobina también, ¿no? De positivo a negativo. Y esta cociente de la misma forma, va de positivo a negativo y de positivo a negativo. ¿Esto por qué? Para evitarnos la ley de Ohm inversa, habíamos dicho, ¿no? Ahora, ¿qué se considera en el acoplamiento? Se considera tanto la cociente como la tensión en mi bobina, ¿no? Esta cociente entra por punto. Esta cociente I2 también entra por punto, ¿no? Estamos analizando los dos puntitos que están marcados con azul. Y si nos damos cuenta, ambas tensiones son iguales en ambas bobinas, ¿no? Van de positivo a negativo y aquí también, de positivo a negativo. Por eso el acoplamiento es positivo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en caso, digamos, esta cociente es al revés? Si yo la dibujara así, ¿no? Así, así. En ese caso mi acoplamiento es negativo, porque estoy
invirtiendo uno de mis datos, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Tanto cocientes como tensiones tienen que ser iguales y se considera positivo mi acoplamiento. Si uno de ellos varía, negativo directamente, ¿no? De todos modos, vamos a ver pues, qué tal su examen. Si puedo, les ayudo, ¿no ven? De todas formas, yo sé que se van a ubicar, chicos. De todos modos, les voy a enviar más ejercicios y con eso vamos a tratar de subsanar, ¿no? Esta parte. Ya, entonces tenemos dos acoplamientos positivos para mi malla 1, ¿no? Ahora no hemos analizado el otro punto, las otras dos ecuaciones. Ya, teníamos una ecuación, tenemos 2, 3, 4, ¿no? 4 habíamos dicho. Ahora vamos a analizar esta partecita de aquí. Este punto con este punto. ¿Cómo sería el acoplamiento ahí, chicos? Positivo. Positivo, sí. Positivo también, ¿no? Entonces, eso, chicos. A ver, están preguntando por el chat a qué se refiere con las tensiones iguales. Ya, chicos, entonces habíamos determinado que todos los acoplamientos son positivos, ¿no? A ver, volveremos un poquito al principio para que entiendan todos. Ya, tenemos los circuitos, ¿no? Estos circuitos de ejemplo, ¿ya? Estos circuitos son como ejemplo. Un ratito, por favor. Ya, chicos, van a disculpar. Ya, a ver, nos queda 10 minutos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando me refiero a tensiones iguales es que tanto la bobina 1 como la bobina 2 tienen que tener la misma tensión, ¿no? En este caso, como podemos ver, eh, ya me han hecho cosas. Tenemos la misma tensión, ¿no? Por lo tanto, vamos a considerar algo así, ¿no? Sus signos. ¿Está bien? Entonces, a esto me refiero con tensiones iguales. El acoplamiento es positivo aquí porque la cociente I1 que está viniendo está entrando por punto. Y la cociente I2 que en este caso sería así, ¿no? También está entrando por punto, ¿no? Entonces, por eso el acoplamiento es positivo. ¿Está bien? Ahora me dice, ¿qué pasa si invierto esta tensión? ¿No? En esta parte de aquí. Si yo invierto esta tensión en mi bobina, me dice que el acoplamiento va a ser negativo. ¿Por qué? Si yo considero la misma cociente, ¿no? Lo que estoy haciendo es una ley de Ohm inversa. Entonces, por eso el acoplamiento es negativo. ¿Ya? Entonces, más o menos esto me refiero con que las tensiones tienen que ser iguales. ¿Está bien? Listo, a ver, seguiremos con este ejemplo. Si no vamos a alcanzar. Ya. A ver, estábamos aquí, ¿no? Entonces, ya habíamos analizado, ¿no? Los acoplamientos van a ser positivos. Van a ser 4 por malla, ¿no? Entonces pasaríamos a hacer, ¿no? Las correspondientes ecuaciones. Entonces vamos a tener 3 más 6S, ¿no? Por I1. ¿De dónde sale? De esto, ¿no? 3, 1 ohmio más 2 ohmios va a ser 3. Más 6S, el valor de 4 más 2S, ¿no? De la bobina. Listo. Ahora me dice 2 más 4S por I2. ¿De dónde sale eso? Es simplemente esto, ¿no? El valor de mi resistencia y el valor de mi bobina que intervienen en mi malla 2, ¿no? 2 más 4S. Listo. Y aquí viene lo más importante, los 4 acoplamientos que habíamos dicho. 2S por I1 más I2, ¿no? ¿De dónde sale ese valor? Es este acoplamiento, ¿no, chicos? El que estamos analizando. Este puntito de aquí.
¿No ve? No, mejor dicho que es este puntito de aquí, ¿ya? Es este punto de aquí, con este acoplamiento de aquí. ¿Por qué? Estamos analizando estos dos puntos, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Si yo analizo este punto de aquí, este que está totalmente pintadito, ¿no? El acoplamiento va a ser 2S, habíamos dicho, ¿no? ¿Qué cociente interviene? Interviene tanto I1, interviene tanto como I2. Ambas entran por punto, entonces positivo. ¿No ve? Y bueno, muy aparte del valor de las tensiones, ¿no? Que ya habíamos dicho que va a ser de la siguiente forma. ¿No ve? Entonces, por eso, ¿no? Como intervienen dos cocientes, por eso es I1 más I2, ¿no? En mi ecuación. Listo. Ahora me dice más S por I2. Entonces, de la misma forma, ¿no? Estamos analizando este punto. La bobina que interviene es esta de aquí, ¿no? Este es el acoplamiento y me dice que el acoplamiento es S. Y como tengo que anotar la cociente que interviene en este acoplamiento es I2, ¿no? Entonces, S por I2. Listo. S por I2, ¿no? Más 2S por I1. ¿De dónde sale eso? Ahora estamos analizando este punto, ¿no? Este punto de aquí. Con este punto de aquí. Mejor lo haré de otro color. Este punto, ¿no? ¿Por qué solamente por I1? La única cociente que interviene en este punto es I1. Como el acoplamiento era positivo, entonces va a ser 2S por I1 directamente, ¿no? 2S por I1. Listo. Y me dice que va a ser más 3S por I2, que es, bueno, de la misma forma analizando este punto de aquí, ¿no? Analizando el punto de aquí con el acoplamiento, ¿no? 3S por I2, ¿no? Porque es la única cociente que interviene en este punto, que sería este de aquí, ¿no? Listo. Entonces, esos serían mis cuatro acoplamientos, se podría decir, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es deducir y vamos a tener la siguiente ecuación, ¿no? Siguiente ecuación 1. Y vamos a trabajar de la misma forma con la malla 2, ¿no? Vamos a tener dos ecuaciones directas, ¿no? Que va a ser 5 más 7S por I2, ¿de dónde sale? 5 ohmios más 7S, ¿no? 4 más 3S va a ser 7S. Listo. Y 2 más 4S me dice, ¿no? ¿De dónde sale eso? 2 más 4S es simplemente la suma, ¿no? De estas dos que intervienen en mi malla 1. Listo. Luego, posteriormente hago, ¿no? Lo que es mis cuatro acoplamientos, que prácticamente van a ser los mismos, ¿no? Lo único que cambiarían son las cocientes, se podría decir, ¿no? Y bueno, deduciendo vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, ya teniendo ambas ecuaciones, lo único que tengo que hacer es ir despejando, ¿no? Mis datos. Entonces, realizo los correspondientes cálculos, ¿no? Que aquí están ya resueltos. No lo vamos a explicar, ¿no? Porque sería hablar de números nomás. Entonces, una vez nosotros hallemos la ecuación que nos importa, ¿no? S va a ser igual a J omega, chicos, ¿ya? Cuando les dé el valor de S linge, igual a J omega, ¿sí? Omega vale 2pi por la frecuencia en Bolivia es 50 Hz, ¿no? Entonces, simplemente calculamos los valores, ¿no? En este caso, para V1 igual a 1 voltio, ¿no? Creo que no nos da datos, entonces por eso es que le considero 1 voltio. No nos da dato, entonces 1 voltio, ¿no? Pueden ponerse 2 voltios, 3 voltios, ya depende de ustedes, ¿no? Entonces, 1 voltio, ¿con qué fin? Con el fin de hallar el valor de I2, ¿no? Que es lo que nos interesa, porque es la cociente que interviene en mi resistencia de 3 ohmios, ¿no? ¿Y qué me pide calcular? Me pide calcular la potencia en la resistencia, ¿no? En la resistencia de 3 ohmios. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser la potencia, va a ser igual a el valor, ¿no? De la resistencia, que es 3, por la cociente elevado al cuadrado. Entonces, me dice que esta potencia va a ser igual a 3.37 microvatios, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta para el ejercicio 2. Ahora, tenemos 2 minutos para preguntas, chicos. Y nos volvemos a conectar luego, ¿sí? ¿Cómo, La chicos? práctica, por favor. La práctica.
Aquí está una parte de la práctica, aquí al ultimito, este ejercicio. Y tenemos otro ejercicio más que está aquí. A ver, ¿dónde está? Este, que lo vamos a ver. Y lo demás voy a tratar de hacérselos para mañana, ¿sí? Pero de momento trataremos de subsanar algunas dudas, pues, chicos. Si hay dudas, preguntas. Oxy, Dime. en el ejercicio que resolvimos en la bobina del medio, si En el punto estaría abajo, ¿cómo sería? Ya. A ver, vamos a considerar el punto abajo. Aquí, ¿no ve? Sí. Ya. ¿Qué hemos dicho? Las tensiones positivo, negativo, aquí de la misma forma, ¿no? Positivo, negativo y aquí positivo, negativo. Ya. Nos vamos a olvidar de este punto de aquí, digo, ¿ya? Listo. Analizaremos un acoplamiento nomás. Lo demás te vas a dar cuenta. Si analizo este punto con este punto, el acoplamiento, ¿cómo va a ser? Va a ser negativo, ¿no ve? ¿Por qué? Esta cociente y 1 está entrando por punto. Muy bien. Esta cociente y 2 está entrando por no punto, ¿no? Ahora, ambas cocientes están yendo de positivo a negativo, ¿no ve? Si yo considero, bueno, aquí hay una tensión, ¿no? Digamos, BL1 le pueden llamar. Pues eso, ¿no? Positivo o negativo. Ambas cocientes van de positivo a negativo. Eso está bien. Pero una cociente entra por punto y la otra cociente entra por no punto. Entonces, en ese caso, este acoplamiento que estamos analizando va a ser negativo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo analizo de otro colorcito? Si yo analizo este punto de aquí con este punto también de aquí que hemos considerado abajo. Esta cociente entra por